¿Por qué la pedagogía del juego, es decir, la lúdica, es súper funcional para aprender? Si han escuchado los programas anteriores, creo que mucho se responde ahí. El juego es nuestro sistema de aprendizaje natural. Fue diseñado por la naturaleza para que nosotros desarrolláramos destrezas físicas, destrezas mentales, y para que aprendiéramos a conocer nuestras emociones. En ese sentido, el juego es nuestra herramienta vital y debemos regresar a ella. Debemos volver a utilizar el juego para aprender. Eso es lo que estamos haciendo en estos podcasts de Acravida. Y hoy vamos a hablar de la persona, de las características que debe tener la persona que usa el juego como herramienta para, por un lado, aprender a vivir y por otro, para vivir. Bienvenidos a Acravida, una vida mejor. Cuando comencé con este asunto del juego, yo había desarrollado toda una estrategia a través de los talleres con los docentes y a los talleres después que tuve con los alumnos, utilizando la lúdica como la base primordial. Afortunadamente se me presentó esa oportunidad. Eso me daba la opción de, digámoslo así, de experimentar un poco. Eso que habíamos descubierto en los talleres anteriores con los profesores sobre que el juego era una grandiosa herramienta, ofrecía muchas posibilidades, pero como era algo, entre comillas, nuevo para mí y nuevo para el entorno pedagógico como tal, pues había que experimentar un poco, investigación y desarrollo. Y eso fue lo que comenzamos a hacer con las otras personas que estaban conmigo en ese universo de juego. Lo primero era que el juego se utilizaba como un distractor, como un recreador, como un entretenimiento. Inclusive dentro de los procesos de las clases y dentro de los procesos de la escuela como tal, el juego era para, después de llevar una clase muy densa y muy pesada, pues utilizábamos actividades lúdicas para despejar un poco la audiencia y luego regresar a la clase y a su proceso, digámoslo así, denso. Y así había sido y ha sido por muchísimo tiempo. Incluso cuando ustedes van a una conferencia o cuando ustedes van a una clase o cuando van a un taller, usualmente se utilizan actividades lúdicas para romper el hielo, para despejar un poco el ambiente, pero luego volvemos a los procesos conductistas. Entonces el truco era, bueno, y podemos crear un proceso 100% lúdico para desarrollar un aprendizaje específico. Entonces, bueno, yo comencé, por ejemplo, en mis talleres de teatro que hacía ya con los alumnos, después de trabajar con los profesores, lo que era recreación, lo que era lo que les dije, origami, lo que era teatro. Ya los colegios me dijeron, venga, puede trabajar haciendo esto con los alumnos. Entonces comencé a dictar talleres a los alumnos, básicamente de expresión corporal, verbal, talleres de teatro, de danza, aunque pues no es que yo sea un gran bailarín, pero como había la base de la lúdica, entonces podía incluso tomar otras artes para desarrollar los objetivos. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué queremos que este grupo aprenda? ¿Sí? ¿Qué conocimiento o qué destreza queremos que este grupo de chicos desarrolle? ¿Sí? Entonces la idea era partirlo en 3 pedazos, o sea, digámoslo así, dentro de la integralidad del ser humano, la idea era que hubiera algo físico, ¿sí? Que hubiera que desarrollar, que hubiera algo cognitivo, ¿sí? Un desarrollo cognitivo, lo que llamaríamos un aprendizaje
de matemáticas, sociales, español, digámoslo de esa manera para que quede un poco más claro, y un desarrollo de un aprendizaje, de una destreza emocional. ¿Sí? Tomamos esos tres factores, esos tres elementos y dijimos, bueno, a nivel físico, pues queremos que desarrollen, digámoslo así, digamos este proceso de motricidad gruesa, ¿sí? O que puedan desarrollar un proceso de respiración más adecuado, que aumente su capacidad pulmonar, que puedan recorrer, por ejemplo, por decir algún ejemplo, que puedan correr 5 kilómetros en 20 minutos, por decir algo. Ese era un objetivo que uno se planteaba para el proceso pedagógico, no para la clase como tal, sino para el proceso. Luego buscábamos algo cognitivo, entonces vamos a desarrollar, por ejemplo, una regla de 3 simple. Deben aprender una regla de 3 simple. Y a nivel emocional, deben aprender a manejar la frustración. ¿Sí? Yo tenía básicamente, digámoslo así, un semestre, tenía una clase a la semana con cada grupo, básicamente. Usualmente eran 3 grupos. Había chiquitos de sexto, había ya jóvenes de octavo y a veces 10º y 11. Eso fue así cuando se comenzó. Entonces yo desarrollaba y desarrollábamos con el grupo, desarrollábamos esos objetivos. Obviamente para cada grupo había unos objetivos diferentes. Después nos planteamos, ¿se podrán tener los mismos objetivos para todos? Y resulta que sí se podía. El asunto es que se volvía complicado decir, solamente vamos a jugar todas las clases. ¿Sí? Inclusive, pues como estábamos trabajando con arte, entonces teníamos la ventaja de que el colegio no nos, digámoslo así, criticara el proceso. Porque como estábamos haciendo clases de actuación, desarrollo de procesos de manejo corporal y verbal, entonces pues lo que hacíamos dentro de la clase, pues saltábamos, brincábamos, corríamos, gritábamos, a veces había silencio, nos tirábamos al piso, bueno, en fin, había una cantidad de procesos, de juegos que pues el colegio no nos criticaba ese hecho, ¿sí? Después vinieron otros inconvenientes o otras circunstancias cuando me dijeron, venga, necesito que nos ayude porque este profesor no puede estar esta semana. ¿Será que usted puede dar esta clase de matemáticas a los de sexto, de álgebra, a los de sexto? Entonces imagínense todo lo que comenzó a evolucionar. Eso vino una cosa después de la siguiente. Entonces el asunto era probar si era posible durante toda una estrategia de 4 meses, de un semestre, pues son 4 meses. Uno empieza en febrero y vienen las vacaciones. Entonces son 4 meses. Básicamente eran unas 12, 16 semanas. No mentiras, más. Pero el asunto era que mensualmente se desarrollaba cada semana una actividad que cumpliera o que ayudara a lograr esos objetivos. El objetivo físico, el objetivo cognitivo y el objetivo emocional. Obviamente el cognitivo era muy simpático porque cuando empezamos con cosas sencillas como la regla de 3 simple, por decir algo, o el manejo de las oraciones, comprender la matemática de la oración, ¿sí? Sujeto, verbo, predicado, esos son ecuaciones, y cómo aplicar esas ecuaciones matemáticas dentro de el desarrollo del aprendizaje del español, por lo menos del español. Y ya en lo emocional, pues la frustración, a aprender a conocer el miedo, a conocer el dolor, todas sus utilidades y todos esos cuentos. Entonces, en un principio, pues digamos que para mí era una ventaja que yo ya había trabajado recreación. Para otros compañeros a veces el grupo se salía de su control, ¿sí? Porque comenzamos a descubrir una cosa muy simpática. Para poder utilizar la lúdica como herramienta pedagógica y como herramienta de desarrollo humano, la persona que aplicaba la herramienta, o sea, el guía, por decirlo de alguna manera, no vamos a decir el profesor o el maestro, sino el guía, necesitaba tener
en su haber, en su alma, en su cotidiano, esa lúdica. Necesitaba comprender muy bien esa lúdica. Entonces al animador, que se convirtió así, el guía, le comenzamos a llamar el animador. ¿Por qué? Porque comenzaba a darle vida al proceso de desarrollar habilidades, al proceso de aprender. También era muy interesante que esa persona debería escuchar al grupo, ¿sí? Debería aprender a ver al grupo, a ver sus reacciones, la manera en que el grupo se movía con el juego y cómo a veces, lo que les digo, se perdía el control del grupo porque el grupo era más grande que el animador, sí, que el guía. Yo, como les dije, tenía un poco más de experiencia al haber trabajado en recreación, entonces me comencé a concentrar en, digámoslo así, capacitar a los guías. ¿Sí? De ahí surgió todo este asunto. De esos procesos de, bueno, ¿y cómo capacita uno a un animador? ¿Qué características debe tener un animador? ¿Sí? ¿Qué características debe tener una persona que usa el juego como una herramienta para aprender a vivir? Entonces eran unas cuestiones gigantescas, enormes, pero muy interesantes, porque yo tuve que convertirme en un ser lúdico la mayor cantidad de tiempo. Eso me enfrentaba a mí mismo a muchos inconvenientes, porque yo también había sido víctima de la castración del juego cuando era niño. Que a mí me gustara el teatro me ayudó mucho, que a mí me gustara jugar me ayudó mucho a mantenerme un poco en el eje del juego, pero como no tenía un objetivo y no lo había utilizado para aprender a jugar, aprender a vivir, pues obviamente tenía muchas falencias. Entonces también tenía que, mientras iba descubriendo qué se necesitaba, aplicándolo a mí mismo primero. Eso era lo primero. Yo decía, bueno, la imaginación me dice tal cosa, yo debo aplicarla en mí. Y eso me ayudaba, pero también cuando capacitaba a los otros guías, a los animadores o a los que estaban buscando convertirse en animadores, pues obviamente se comenzó a descubrir mucho de eso. No fue sencillo. No es un camino que uno diga, no, eso es una línea recta. No, hay muchos altibajos porque la sociedad empuja mucho. El peso del ancla de la sociedad es supremamente fuerte. Es muy, muy grande. Entonces llegamos a la primera conclusión. Si yo tengo que aprender a observar al otro, sí, tengo que ser un observador analítico. Pero se necesitaban, digámoslo así, vamos a ver, 3 cosas para que esa observación analítica fuera funcional para el animador. Entonces lo primero que, digámoslo así, encontramos es que el animador debería ser creativo. Les voy a hacer un resumen de lo que la creatividad es, aunque hay todo un tratado, hay un taller supremamente largo y complejo de lo que es despertar la creatividad. Pero les voy a hacer un resumen, porque se resume en una frase: valora lo que tienes mientras lo tengas. De ahí surgen un montón de cosas, inclusive todos los procesos creativos de la publicidad y de toda la creatividad del artista están basados en eso. Valora lo que tienes cuando lo tienes. Y eso es un verbo gigantesco, ese valorar es un verbo gigantesco. Ya próximamente vamos a ir adentrándonos un poquito más en ese sentido. Pasa la ambulancia. Entonces, el asunto es que ser creativo funcionaba para poder observar al otro y valorarlo en muchos sentidos, descubrirlo en muchos sentidos. También implicaba a veces, obviamente no a veces, todo el tiempo, verse a uno mismo y valorar las cosas que uno sí tenía. Aprendimos con eso que cuando uno no es creativo, uno se valora por lo que no tiene. Entonces uno quisiera tener casa y como no tiene, su valor está radicado en no tengo casa, no tengo
estatura, no tengo físico, no tengo educación, ¿sí? Y su valor estaba dado por eso que no tenía. No podíamos ser creativos y comenzar a ver lo que sí teníamos y darnos valor en ese sentido. Entonces el animador debería ser creativo, debería valorar todo lo que tenía. Y valorarlo es un verbo, entonces había acciones que implicaban que yo tenía que ser consciente de esas cosas que sí tenía y disfrutarlas, sacarles el jugo, agradecerlas. Y el agradecimiento viene en dos partes. Uno es en decir gracias y el otro en hacer con lo que tengo. Cuando yo tengo voz y hago que mi voz cada día sea más hermosa, más saludable, más amable, en que hago que mi voz se perfeccione, ahí estoy agradeciendo que tengo voz. Entonces hay gente que solamente está aquí en el mundo para ocupar espacio. Se queja, es egoísta, solo vive para satisfacer sus pequeñas necesidades sin importarle lo demás. Son personas que se levantan y ocupan espacio. No aportan nada, solo peso y solo son como un imán de lo negativo, amargura. Y hay personas que dejan huella positiva en todo lo que los rodea, en la naturaleza, en el medio ambiente. Son personas que crecen y el animador, al ser creativo, es de esos. El animador deja huella. Hay personas que tienen ese síndrome de la creatividad, digámoslo así, no porque sean artistas, sino porque valoran las cosas que tienen y las agradecen. Entonces uno las nota, esa energía positiva cotidiana de que no importa que amaneció lloviendo, hoy es un buen día. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, porque la lluvia es necesaria, porque la lluvia también es hermosa. Sí, porque tengo ojos para ver la lluvia, porque tengo oídos para escuchar la lluvia, porque tengo este suéter que me permite protegerme del frío. Entonces comienzan a valorar las cosas que sí tienen y no a juzgarse por las cosas que no tienen. Y el agradecimiento trae más beneficios. El agradecimiento hace que tu energía fluya sin pesos, entonces el agradecer y el hacer en agradecer te da cosas nuevas. El animador debería ser creativo porque la creatividad era la que ofrecía todas esas cosas. Entonces le permitía ver a los otros y valorarlos por lo que sí tenían, por lo que sí eran. Y hay veces que nosotros nos negamos mucho de lo que sí somos y no siquiera nos damos cuenta de que somos guapos, de que somos fuertes, de que somos resilientes, porque nos basamos en lo que no tenemos. Entonces, el animador debería poder ser creativo, debería explorar, explotar y aumentar su creatividad cada segundo de su día. No es fácil, pero es un requisito del animador. Ahora, lo otro es que el animador debe ser sensible, y ahí era otra parte del camino. ¿Qué significaba ser sensible? No era que si le decían lindo, entonces llorara, y si le decían feo, pues también llorara. No, la sensibilidad se basaba en el hecho de poder reconocer el valor y el uso de las emociones y sentimientos que nos embargan. ¿Sí? Entonces el truco era ese. El ser sensible es poder decir el dolor tiene una función específica. Que la tristeza tiene una función en nuestra vida, que cada una de las emociones y sentimientos tiene una utilidad y que nosotros no deberíamos ser víctimas de las emociones ni de los sentimientos, sino que esos eran también herramientas para crecer, incluido el dolor, incluida la tristeza. El ser sensible implicaba que nuestro proceso de evolución nos permitía comprender lo que el amor es.
Porque una de las falencias más grandes que pudimos descubrir en todo esto es que no sabemos mucho del amor. A veces tenemos 10 años o 15 años y salimos con alguien y decimos que lo amamos, pero porque estamos alimentados por un ideal del universo, de la comunidad. Y ya les dije que ellos pesan mucho en lo negativo, la sociedad pesa mucho, y entonces creemos que eso que sentimos es amor, pero realmente no tenemos ninguna base para poder aceptarlo definitivamente. Es más, crecemos, llegamos a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y aún seguimos diciendo que ciertas cosas son amor. Y resulta que como no hicimos un proceso de análisis, de decantación y de aprendizaje, que era lo que teníamos que seguir haciendo después de los 5 años, jugando, aprender a amar, pues obviamente tenemos las ideas bastante mal. Entonces el ser sensible era poder aprender a ver el amor por lo que es, a seguir aprendiendo lo que el amor implica. El amor es una fuerza extraordinaria y los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria de usar esa fuerza. Nosotros a veces cuando vemos los animales que son tiernitos con sus crías, entonces decimos, es que ella lo ama. Pero a veces lo que hacemos es confundir esa necesidad de proteger a la cría para mantener la especie y de ser capaz de hacer cualquier cosa para proteger a la cría con el amor. Porque el amor puede llegar al sacrificio, pero el amor se basa en el esfuerzo. El amor se basa en la magia. El amor se basa en hacer posible lo imposible. Y eso es muy complicado. A veces creemos que la entrega es el amor. A veces creemos que el sacrificio por el otro es el amor. Pero todo eso, a veces, muchas veces, la mayoría de las veces no es verdad. Y ese vacío estructural hace que seamos víctimas de las emociones, que no podamos controlarlas o comprenderlas, cuál es su utilidad en el momento en el que aparecen. Si tú estás con alguien, por ejemplo, con un amigo o con una amiga o con una persona o en una circunstancia y te duele el corazón, te duele en el pecho lo que acaba de suceder, entonces quiere decir que estás frente a una acción o a un acontecimiento que debe transformarse. Hay gente que cree que si no duele, no estás amando. Y eso tampoco es cierto. Y hay mucha gente que te dirá que es que le duele, es porque esto está amando. Usted ama mucho porque le duele mucho. Y resulta que eso no es cierto. Pero hay que continuar el proceso pedagógico para aprender a amar. Jugando, hay que desarrollar ese aprendizaje jugando para poder comprender de lo que yo estoy hablando. Porque no parece lógico, porque la sociedad, les digo que ese peso, esa ancla es muy grande, nos ha metido un poco de ideas en la cabeza, ideas que estaban convencidas nuestras abuelas, nuestros abuelos, y que también están convencidas nuestras madres y nuestros padres. Entonces, dense cuenta de que es necesario ser creativo y ser sensible para ser un animador. Lo otro era usar la imaginación. El animador es un ser de imaginación, pero la imaginación también es algo que hemos tergiversado de millones de formas. Y hay religiones que le tienen un nombre a la imaginación, y hay vertientes filosóficas que le tienen un nombre a la imaginación. Pero la imaginación, para simplificarlo en este momento, porque también hay un taller muy complejo y muy completo de qué y cómo se desarrolla la imaginación. Igual, hay una cantidad de vertientes ahí alrededor que nos dicen, lo que tú creas sucederá. Y básicamente funciona así. Pero la imaginación, para que lo entiendan, dice, hay una época en la que todo es posible.
y hay un momento en el que nada es posible para ti. Vuelvo y digo, hay un momento para ti en el que todo es posible y hay un momento para ti en el que nada es posible. Y dice la imaginación, el momento para ti donde todo es posible es mientras estés vivo o viva. El momento para ti donde nada es posible es cuando estás muerto o muerta. Se trata de una lógica sencilla, de una lógica simple. Pero es en eso en lo que se basa la imaginación. Ahora, cuando utilizamos el proceso de análisis creativo, descubrimos cómo es que funciona eso de la imaginación. Un ser de imaginación es aquel al que en un momento determinado, y obviamente todos tenemos un montón de ejemplos de eso, alguien perdió las piernas. Entonces imaginemos a un animador que pierde las piernas. Entonces primero es creativo. Él no se define por las piernas. Él dice, yo soy más que mis piernas. Valoro lo que aún tengo, que es todo lo demás. Tengo manos, tengo ojos, tengo oídos, tengo boca. Y basado en eso es que él se valora y agradece. ¿Ves? Ahora, es un ser sensible. Entonces sí, se enfrenta a la complejidad de una pérdida, pero él trabaja el dolor que le da ese haber perdido sus piernas como una circunstancia que debe ser transformada. Y se ayuda de la creatividad para valorar todo lo que tiene y que eso lo ayude a enfrentar el dolor, el duelo de haber perdido sus piernas. ¿Sí? Y eso lo pone en el camino de evolucionar hacia lo que sigue. Ahora, la fuerza de creer que cualquier cosa que quiera lograr lo va a poder hacer se la da a la imaginación. Porque él dice, estoy vivo, todo es posible para mí. Solo necesito recorrer el camino de las posibilidades. Porque tal vez en algún momento determinado la ciencia le vuelva a poner pies o piernas. Pero mientras tanto, él tiene que moverse por el mundo usando su imaginación, su creatividad y su sensibilidad. Así es como funciona. Entonces, para el animador, cualquier circunstancia es un nicho de aprendizaje. Y en ese mismo contexto, la lúdica le permite compartir ese proceso con otros. Ahí es cuando se convierte en un guía, ¿sí? En uno que puede iluminar el camino y tal vez darme apoyo, conocimiento, estructura para que yo comience a transitarlo, pero no lo transita por mí. Entonces, ser un animador es una gran responsabilidad. Y una de las cosas que ustedes van a decir, sí, yo quiero ser un animador. Claro, pero dense cuenta que hay un montón de cosas que hay que abandonar y otro montón de cosas que hay que comenzar a asimilar. Ser animador ahora es una transformación. Es perder pesos, pero estamos tan arraigados en esos pesos que es un viaje difícil. Por eso es necesario ser sensible con el amor. Necesitamos amarnos mucho para aplicar la mayor cantidad de esfuerzo posible. Ese es el rumbo. Eso es lo que les estamos ofreciendo aquí en Acravida. Yo llevo como unos 30 años más o menos en este proceso, desde que encontré de nuevo la lúdica como esto. Yo tuve que caer en un hoyo muy negro, donde perdí la fe, donde perdí la esperanza, donde no fui creativo, no fui sensible y no usé mi imaginación, sino hacia lo negativo. Y en ese sentido fue donde el juego me encontró. Ahí fue donde me encontró la lúdica, en ese espacio oscuro.
Y llevo estos 25 años, poco más, convirtiéndome en el mejor animador que puedo ser. Pero me he tenido que enfrentar a unos retos que yo no me imaginaba. Me he tenido que enfrentar a mis miedos. Por eso mi ser sensible me muestra para qué y por qué el miedo existe, pero yo lo evadí durante muchísimos años, décadas de mi vida. Evadí el miedo, no lo enfrenté, no supe su utilidad a pesar de todo lo lúdico que hubiera podido ser, pero utilizaba la lúdica para otras cosas, para desarrollar otras habilidades, pero no para vencer mi miedo, no para comprender mi miedo. Hasta el momento en el que la misma lúdica me llevó a ese momento fantástico de un encuentro espiritual fabuloso con mi ser sensible, que le ayudó a mi creatividad a encontrar los senderos de valorar lo que sí tenía, de abandonar el miedo a estar solo o al logro y a comenzar a recorrer el camino. Obviamente las cosas no van a pasar de un día para otro, son posibles, pero si uno no ha hecho la tarea y ha estado ignorando el proceso durante mucho tiempo, pues ese aprender se toma su tiempo, no es igual para todos. Por eso cuando trabajamos los talleres, cuando trabajamos las conferencias, cuando trabajamos los cursos, la idea es que primero es en grupo. No porque entre más mejor, sino porque este transitar del animador es más divertido si nos apoyamos en el proceso. Hay cosas que yo en un momento determinado no pude ver, porque yo dije voy a recorrer este camino yo solo. Pero no tenía un evaluador. Dentro del proceso de la creatividad hay un sistema de evaluación. Y como somos seres humanos, necesitamos un sistema de evaluación en conjunto. Los otros se vuelven tus espejos y son los que te ayudan a que tú te evalúes. Sí, la evaluación la hago yo, pero a través del otro. Entonces, como yo duré tanto tiempo en mi egoísmo, sí, digámoslo así, en mi soberbia por una parte, intentando llegar a ser el animador, mejor animador, pero yo solo, pues obviamente cometí muchísimos errores. Así como un montón de aciertos, pero eran muchos los errores y era como un círculo vicioso, no salía de ahí. En el momento determinado en que esa crisis llegó y me mostró y los otros pudieron evaluarme, mostrarme el espejo y yo pude reconocer la evaluación, entonces ahí fue cuando, me hacía falta ver ese espejo y el espejo me lo ofrece el otro. Por eso, cuando hacemos los talleres, por eso les decimos, la primera sesión que les ofrecemos no tiene ningún costo. Solo reúnanse de 4 personas hacia arriba. Dependiendo del espacio, pueden ser muchas, pero siempre dependerá de que el espacio les permita jugar. ¿Sí? De que haya las posibilidades de jugar, y el espacio es lo más importante, que tengamos, digamos, un techo por si llueve o cosas así, porque haya cierta clase de comodidades para tomarse un café, una cosita así por el estilo. Hay cierta clase de solicitudes básicas para poder dictar los cursos. Entonces, lo otro es que todas las personas que quieran participar en ese grupo tengan ese deseo y estén preparadas para enfrentarse a lo desconocido. Porque el juego, en este momento de nuestras vidas, como no lo habíamos usado como herramienta, pues el juego tiene un montón de cosas que nos atropellan un poco, nos perturban un poco, nos golpean un poco. Y son cosas que no teníamos planeadas, son cosas que no habíamos pensado, son cosas que no creíamos posibles. Así como nos sorprende, también nos sorprende con cosas buenas, también nos sorprenden con cosas muy desagradables de nosotros mismos. Por eso, si yo lo hago solo con una persona, yo puedo ser su guía, pero es mejor, como yo no estoy ahí todo el tiempo, o sea, usualmente los cursos son 1 o 2 veces por semana, la idea es que sean grupos de amigos, grupos de trabajadores, grupos familiares. Entonces, como yo no estoy ahí, entonces esos procesos, cuando sucede ese
estrellarse con el universo de repente, cuando la sensibilización comienza a hacer sus cosas y a aflorar emociones y uno comienza a sentirse vulnerable o poderoso o como sea que se siente, es bueno tener a alguien al lado en ese instante, alguien al que uno le pueda decir, mira, en este proceso me siento así, necesito hablar, compartir, ver el espejo en el otro. A veces lo que yo discuto con el que está al frente mío es algo que me estoy diciendo a mí mismo. Entonces, aunque nosotros podemos abrir un canal de comunicación, digámoslo así, 24/7, pues por más que uno quiera, no es posible todo el tiempo, porque uno está en otro taller o está en otra labor, y a veces la persona necesita a alguien en ese momento. Entonces, por eso armamos grupos mínimo de 4 personas. De 5 personas, porque si no está uno hay otro. Entonces a veces no, grupos de a 2 también se corre el riesgo, grupos de 3 también, de 4 para arriba hay más posibilidades de que cuando uno sienta la necesidad de dialogar o la necesidad de estar con alguien, a veces es solamente estar en silencio con ese alguien ahí, que lo cuide, que lo vigile, pero solo estar en silencio, pues con 4 personas es más factible que cuando necesite a alguien haya 3 personas que alguna pueda ayudarme. ¿Sí? También hay grupos más grandes que se dividen en subgrupos más pequeños. He trabajado con 100, con 200 personas, lo que le digo, dependiendo del espacio. Pero usualmente ellos mismos se conectan con grupos más pequeños. Aunque la ventaja es que si están en el mismo grupo, cualquiera de las personas puede vincularse o necesitar o usar al otro, ¿sí? O encontrar al otro de esas 100 personas. Aunque bueno, hace rato que no son grupos tan grandes. Se vuelve más interesante cuando son grupos de hasta 20 personas y digamos de 4 a 15 personas. Entonces esa primera sesión es una exploración interesante. Son casi 2 horas de una exploración muy interesante donde jugamos, pero el juego, ¿cómo es? Recordamos un poco lo que era ser niño, pero también comenzamos a descubrir lo que es ser lo que somos ahora, que no es sencillo. Y ahí, pues la gente tiene la posibilidad de decir, ¿queremos continuar o no? Hay gente que me dice, muy interesante esto, pero pues no. Por lo que sea, dicen que no. Yo no adentro, no ahondo en eso, porque cada quien estará listo en el momento en el que esté listo, si quiere estar listo. Si no, pues no. Hay otros grupos que dicen, uy, sí, esto fue un viaje, hay más por descubrir y ya planteamos un procedimiento para continuar jugando, aprendiendo, creciendo. El truco es ese, lo que ofrecemos en los talleres, aunque hay diferentes temáticas, o sea, hay taller de lúdica como tal, está el curso de creatividad, el curso de imaginación y el curso de sensibilización, aparte de que hay otras cosas como mejoramiento de ambiente de trabajo, comunicación asertiva, liderazgo y esas cosas, pero nuestros talleres están basados, nuestros cursos están basados en crear animadores. Ese es el truco, y que cada animador se vuelva después en un potenciador de esa cultura, de ese aprendizaje. Entonces el truco es ese, ahí les dejo la inquietud. Espero que eso que les he explicado, a los que les haya llegado y quieran explorar mucho más, pues hay algunos videos en el canal de YouTube, Acravida, Creative Life Acravida. Ya le estamos cambiando el nombre para que solamente encuentren todo lo que tenga que ver con esto, con Acravida, pero todavía tenemos el nombre anterior de Creative Life. Entonces pueden ir a YouTube, preguntar Acravida y ahí van a ver Creative Life. Creative Life es lo mismo. Y van a poder ver los videos que tienen que ver con el Sendero del Amor y con el taller de padres profesionales. Los dos les van a servir a unos y a otros porque todos los procesos están basados en lo mismo, aunque son muy generales, pero les van a ayudar a lograr procesos de comunicación, a desarrollar a ese animador interior, al niño interior que quiere salir. Pero miren que este animador, es un niño con unos poderes muy interesantes. Sigue siendo inocente, sigue siendo noble, sigue creyendo, ¿sí? Al ser un ser de imaginación es alguien que cree,
mucho en las fantasías y en cosas extrañas, pero con una racionalización. Al ser creativo, valora las cosas, las analiza, y al ser sensible, toma sus emociones y las pone a funcionar a favor de sí mismo. Ese es un animador, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es guiarlos un poco por ese sendero del hechicero, ¿sí? Ya cuando es un nivel superior, el animador se transforma en el hechicero. Cada uno de ustedes comienza a vivir su leyenda personal. Eso es lo que seguimos aquí hablando en el podcast. Espero sus comentarios. Si alguno tiene o quiere o desea estar aquí en el programa conmigo, simplemente me escribe al WhatsApp. Está ahí en la parte inferior el vínculo del WhatsApp, o pueden encontrarnos en Creative Life Acravida en Facebook. También está Creative Life Acravida en Instagram. Ahí pueden encontrar medios para comunicarse con nosotros a través de los internos. Están los comentarios de YouTube y pues obviamente está el WhatsApp. Entonces, pues la invitación es para que sigan escuchando el podcast, para que sigan invitando a más personas, que ustedes digan, vea, esto está como chévere, y que tal vez sientan que les pueda llegar a funcionar en sus vidas. Si alguno de ustedes ha tenido un proceso y por alguna manera se ha truncado y tal vez ya no cree en eso, escríbanos, coméntenos su caso, coméntenos su historia, y vamos a poder analizar con creatividad a ver qué es el siguiente paso, o por qué uno está ahí, o por qué a veces uno se hunde y no sale. Nosotros hemos pasado por esos caminos. Yo personalmente he pasado por esos caminos, tanto de arriba como de abajo, ¿sí? Pero lo más divertido es que no importa la adversidad, estamos bien. Una de las cosas que el animador tiene, utilizando la creatividad, la imaginación, la sensibilidad y la lúdica, es que no importa el problema, no importa la adversidad, no importa el tamaño de la tragedia, estamos bien, estamos muy bien. Y vemos la vida muy distinta. A ustedes les agradezco por haber estado conmigo. Estuvo con ustedes Wilson Sarria de Acravida, una vida mejor. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos escuchamos en una próxima ocasión.